buenos días para todas y todas nuestras asistentes el día de hoy. Es un gusto poder estar acá. Hoy tenemos un webinar muy especial donde LHH y General Assembly como un partner y nuestro aliado en todos los temas de desarrollo de talento a nivel tecnológico, estamos trabajando juntos para conversar un poco de cómo construir esas organizaciones preparadas para liderar el futuro, para fortalecer nuestras competencias, para fortalecer ese estilo de liderazgo y sobre todo para potenciar ese liderazgo más allá del algoritmo, que es como hemos denominado este espacio. Hoy vamos a compartir muchos temas relacionados con tecnología, vamos a compartir un poco con liderazgo, con capacidades organizacionales. Entonces esperamos que sea un webinar muy interesante y para esto nos acompañan Daniel Skinner de General Assembly y Eric Domínguez de General Assembly también. Bienvenidos, muchas gracias por recibir y por aceptar esta invitación, por trabajar conjuntamente como equipo que somos. Y bueno, me gustaría pedirles que se presenten antes de yo presentarme y nos cuenten un poquito de ustedes. Daniela, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola a todos, buenos días. José David, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Como José David les comentó, yo soy Daniela Skinner. Soy una directora de cuenta para General Assembly, de origen colombiano, residente en el Reino Unido. Y bueno, estoy acá para apoyar los partnerships que tenemos a nivel global y con mucha emoción de trabajar a nivel de Latinoamérica. Y bueno, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, Daniela, y nuevamente bienvenida. Gracias por el espacio. Eric, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, José David. Mi nombre es Eric Domínguez. Yo estoy trabajando por General Assembly por 7 años. Soy mexicano y estoy bien orgulloso porque ganaron ayer. Si todos están viendo el mundial. Yo estoy trabajando con el General Assembly por ya 7 años, enfocando mucho en las cosas del IA y para enforzar todas las cosas de aprender cómo usarlo y cómo es el futuro del trabajo con el IA. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos. Y bueno, mi nombre es José David Restrepo. Trabajo con el EHS hace ya poco más de 12 años. Actualmente tengo el reto de liderar las operaciones de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Pero hoy tenemos un panel muy interesante porque tenemos asistentes de toda Latinoamérica. Hoy tenemos invitados de todas partes de Latinoamérica. Entonces vamos a poder hablar de esas grandes tendencias, de lo que está pasando en la organización, conectándolo con la inteligencia artificial. Yo creo que este es un tema que de alguna forma se habla en muchos frentes de inteligencia artificial, todos de alguna forma lo hemos usado, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo ir fortaleciendo esas capacidades dentro de la organización, porque es distinto cuando yo lo uso a título personal, como parte de mi día a día, a cuando ya empezamos a volver una capacidad organizacional. Muy bien, antes de darle la palabra y de comenzar con las preguntas, nosotros a todos nuestros asistentes les enviamos unas preguntas, una preencuesta para que tuviéramos alguna data de interés de esta población que normalmente nos sigue y nos acompaña en estos espacios de webinar y en las cuales pretendemos compartir estos datos de interés. Entonces les quiero hacer una breve introducción, me voy a demorar 3, 4 minuticos contándole qué vimos en esos resultados para que sean como foco de nuestra conversación. Listo, me va a permitir en un segundo les comparto pantalla, no va a ser una presentación, solamente unos segundos cortos. Muy bien, y creo que ahorita todos los asistentes están viendo la presentación. Entonces, como les dijimos, parte de lo que queríamos con estas preguntas, y por cierto, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de responderlo, era tener ese foco de nosotros, de nuestro público en Latinoamérica, de nuestros aliados, de nuestros compañeros cercanos, porque pues obviamente data hay mucha, pero a veces es bueno llegar a esa específica con las cuales nosotros nos relacionamos. Fue una encuesta corta, básicamente era cómo se está moviendo ese liderazgo, qué cambios estamos teniendo en las organizaciones en estos momentos donde la inteligencia artificial definitivamente es protagonista. Entonces vamos a mirar algunos de los resultados, solamente hicimos 5 preguntas, básicamente para los líderes y quiero detenerme en los resultados, en los elementos más importantes que vimos en este momento. Entonces, empezamos por preguntar en qué etapa están las organizaciones frente a la IA. Y es interesante ver que el 46% de las organizaciones todavía estamos en experimentación. El 34% están en exploración y apenas el 10% están en integración y transformación. Es decir, todavía tenemos un gap gigante para realmente decir que estamos avanzando y que tenemos implementaciones reales, insisto, a nivel organizacional. Si lo preguntamos desde qué tan preparados se sienten para competir, hoy por hoy el 61% se sienten poco o nada preparadas, digamos 40% poco preparadas,
33% moderadamente preparadas, 21% no estamos preparados, 4% no lo saben aún y 2% muy preparadas. Digamos que hay 2% que ya están realmente haciendo implementaciones, que estamos automatizando, seguramente trabajando con inteligencia artificial agéntica y demás. Entonces es interesante ver que apenas estamos en este gap y parte de la pregunta que nos estamos haciendo todos es, bueno, ¿cómo avanzamos? Tercera pregunta, ¿cuál es el desafío, el principal desafío para capturar valor? Uno, hoy en día todavía estamos usando una IA, pero sin una dirección clara. Un poco lo que estamos haciendo muchos, que lo usamos para nuestro día a día, tal vez usamos la que provee la compañía, pero no hay una dirección claramente enfocada. 28% dicen que falta un marco claro para liderar la adopción, o sea, todavía no tenemos unos lineamientos tan claros para poderlo hacer. 19% de estrategias, pero todavía nos faltan capacidades. Es parte de lo que hoy vamos a conversar, es cómo instalar esas capacidades desde el liderazgo y desde lo técnico. Se habla mucho de upskilling, reskilling, de integraciones, pero pues todavía realmente estamos en esa etapa. 9% todavía hablan de que no se demuestra el rol o el impacto y 7% fueron otras respuestas. ¿Quién impulsó hoy esas capacidades de cómo implementar AI? Entonces vamos a ver que todavía no existe un rol, es una conversación pendiente, no hemos logrado tener ese protagonista, a veces lo queremos delegar solo en tecnología y sabemos que ahí no está, es parte obviamente del proceso, pero no es el único responsable. Responsabilidad compartida sin un dueño real, hay un equipo definido y el 26% de las organizaciones nos dicen que hay un equipo definido y el 11% dice que se está construyendo, pero aún sin formalizar. Entonces todavía vemos que hay un 63% sin un dueño claro. Y finalmente, ¿qué capacidad deberían desarrollar los líderes? Y aquí viene una bien interesante y es el 42% dice que deberían desarrollarse liderazgos híbridos, que es cómo empezamos a entender, no solamente cómo instalarlo para mis día a día, sino cómo trabajar interactivamente con esas herramientas de IA sumadas a nuestros equipos. Adaptabilidad del cambio, definitivamente, hablaba esta semana con un grupo directivo con el que estaba y les decía, la adaptabilidad ante el cambio es hoy la competencia core de todas las organizaciones, es en la que todas las organizaciones están trabajando, porque definitivamente es donde más nos tenemos que mover. 17% toma decisiones en incertidumbre, 11% desarrollo de talento y 10% pensamiento estratégico. Estos fueron un poco nuestros resultados. Nuevamente agradecerle a todos los que participaron, nos dan un marco de actuación, se los vamos a compartir posterior al webinar para que los puedan tener y la ventaja de estos datos que acabo de presentar es que son nuestros, son de los que estamos hoy acá conectados, más tal vez las personas que pudieron responder y no se pueden conectar. Muy bien, entonces es información valiosa para que podamos comenzar, Daniela y Eric. Listo. Entonces con esta base les quiero plantear la primera pregunta para que abramos un poco la conversación. Ustedes están participando en proyectos de implementación en diferentes partes digamos, no solamente Latinoamérica, sino del mundo. Viendo estas cifras, ¿cuál es el progreso actual? ¿Cómo leerían ese progreso actual de América Latina en la implementación de IA? Si quieres, comienza tú, Daniela, y luego continuamos con Eric. Sí, claro que sí, José David. Una pregunta supremamente interesante y que en realidad sorprende un poco la realidad de la respuesta a esa pregunta, y es que según el Índice Latinoamericano de la Inteligencia Artificial, lo que tenemos muy claro es que en este momento Latinoamérica está rindiendo por encima de su peso cuando se trata de temas de inteligencia artificial. O sea, ¿qué significa esto, cierto? Significa que eh, si entendemos el nivel de porcentajes, Latinoamérica más o menos tiene y tú el 14% de visitas globales a las soluciones de inteligencia artificial, pero solamente tenemos el 11% de usuarios a nivel de Internet del mundo. O sea, ¿esto qué nos dice? Que hay mucho interés, mucho énfasis, muchas ganas de implementar las herramientas, pero hay una verdad que es concreta, y es que por más de que haya este interés, nos estamos quedando atrás en ciertas cosas esenciales, que es que en temas de infraestructura, por ejemplo, todavía tenemos mucho trabajo que hacer, en temas de inversión, en temas de confianza. Entonces, lo que yo creo que es muy importante recalcar en este momento es que por más de que la región está andando a pasos agigantados, tenemos un énfasis muy grande que tenemos que enfocarnos, que es cómo podemos madurar a nivel como de footprint digital, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en el centro del énfasis y del foco? O sea, ¿cómo podemos hacer que la gente
pase de solamente experimentar, como estabas diciendo tú, José David, a nivel como personal, a empezar a implementar esto a nivel de negocios, de business empresarial, para empezar a tener un impacto tangible que podamos medir y que podamos empezar a tener un competitive advantage, ¿cierto? O sea, una cosa que tenga una presencia importante a nivel global. Excelente, Daniel. Ahorita quiero parafrasear dos elementos, pero antes quiero la palabra a Eric para no ir a tomarlo. Me parece interesante ese tema, esa comparación entre lo que tiene que ver con la persona y la habilidad que de pronto vamos desarrollando frente a la capacidad organizacional, que creo que son dos conceptos complementarios pero diferentes. Adelante, Eric, por favor, ¿cómo lo lees tú? No, igual como Dani dijo, pero es importante que tener un plan. Mm. Primeramente para enfocar en ese plan, cómo su negocio, su empresa va a ser una empresa de primera vez, de ser AI first o el IA primero, porque ya todos los negocios, todos los empleados, todos el sistemas, todas las cosas que nosotros estamos ya haciendo ahorita va a cambiar en 3 meses, en 6 meses, en un año. So, es importante que los líderes primero tener un plan para enfocar cómo mi organización debe estar enfocando en las cosas del IA ahora, porque para proteger a todo mundo en el futuro. So, es igual como Dani dijo. De acuerdo. Ahí hay un punto importante que Eric también menciona. Ahí vamos tomando algunos elementos. Uno, la capacidad individual versus la capacidad organizacional. Y dos, cómo proteger ese futuro. Es una pregunta que les tengo por un poco más adelante. Es claro, estamos pensando cómo liderar personas, pero también cómo vamos protegiendo a algunas personas frente a estos cambios tecnológicos. Y ahí también tenemos que anticiparnos un poco. Antes de irme un poco a esos detalles más técnicos que son interesantes, obviamente, de los cuales tenemos que entrar, quisiera compartir otra pregunta. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que estamos avanzando, no tenía ese dato, Daniela, muy interesante, que estamos incluso usándolo por encima de nuestra capacidad de participación tecnológica, ¿cuáles consideran que son esas grandes oportunidades para Latinoamérica? O sea, primero hablemos de las oportunidades y luego les voy a preguntar de los retos, ¿no? Que Daniela por ahí nos dio un primer pincelazo. ¿Cuáles son esas grandes oportunidades que podemos capturar y cómo nos podrían volver un poco más protagonistas en el mundo? Si quieres, comienza Daniela, luego Eric y ya luego les cambio el orden. Sí, claro que sí. Pues yo creo que las oportunidades son múltiples en este momento, ¿cierto? Yo creo que una cosa, como ya recalcamos, es que es esencial que a nivel de Latinoamérica hay una disposición enorme para aprender, ¿cierto? Para adaptarse y para innovar. Y esos tres elementos son esenciales en una época, como dijo Eric, que cada 6 meses estamos enfrentándonos a un panorama completamente diferente. Entonces, esa resiliencia, esa disposición de aprendizaje, esa adaptación, esa como willingness, esa necesidad de Ujú. innovar, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar al 100% porque eso también es muy cultural, ¿cierto? A nivel de Latinoamérica nosotros tenemos eso muy arraigados. Yo creo que también es esencial que la experimentación a nivel personal se siga expandiendo, ¿cierto? O sea, es importante que a nivel personal esté como esas ganas de expandir a nivel individual, porque esa es la base para después empezar a encontrar alineamientos a nivel de organización mucho más claros. Entonces, yo diría que esos dos puntos son principalmente las oportunidades que estamos viendo. Excelente. Daniela, ¿cómo complementarías, Eric, un poco ese punto de vista, Daniela? ¿Cuáles son esas grandes oportunidades que estamos viendo para Latinoamérica y dónde las enfrentamos? Sí, ese es el clave aquí, experimentar, porque recordamos que el AI o el Generative AI, el ChatGPT, comenzó lo abrieron a todas las personas casi 2 años, 2 años y medio atrás. So, esto Ajá. todo es nuevo para todo el mundo, no solamente para nosotros acá, como yo estoy en Nueva York, pero allá en todo el mundo. So, es bien importante que nosotros experimentamos, es bien importante tener a alguien en la organización o en el liderazgo que enfoca en el IA, porque para tener un plan para todos los departamentos de cada, de cada empresa. ¿Por qué? Porque el futuro de ese trabajo, ese departamento va a ser diferente. So, hay que experimentar, hay que cambiar algunos workflows, cómo usar los agentic AI. Hay que experimentar mucho. ¿Por qué? Porque ya como Dani dijo, como yo dije anterior, es que ya 3 meses o 6 meses
algo nuevo va a suceder, algo nuevo va a entrar en las empresas o en AI. So, es bien importante que nosotros vemos en el recursos humanos cómo el IA puede cambiar ese departamento. Como en el departamento de marketing o de software engineering, cómo yo puedo colaborar con otros departamentos con el IA. So, ahora en este momento es cómo saber cómo usarlo y cómo experimentar en cada departamento. De acuerdo, Eric. Y Daniela, yo creo que hablamos de esas grandes oportunidades de colaboración, automatización. Me gustaría preguntarles sobre esa misma pregunta, sobre esas oportunidades, dentro de los casos que han venido acompañando, dentro de esos elementos que ya vemos tangibles, ¿qué buenas prácticas hay? ¿Qué han visto ustedes que permita hacer esa implementación de agéntica tal vez y que diga, listo, aquí ya en tal área, el área de marketing están haciendo esto? O sea, ¿qué casos han visto en esas capturas de oportunidades? Puede no ser en Latinoamérica porque ahí estamos, digamos, avanzando, pero de lo que ustedes están acompañando y viendo, ¿qué grandes casos o oportunidades pueden identificar y compartir? No sé, Eric, si tienes de pronto algún ejemplo ahí puntual. Daniela, Ah, sí, adelante, pues. Eric. Puede ser cualquiera de los dos. Le iba a cambiar el orden a No, Eric dale primero. primero, dale primero. Pues sí, mira, nosotros estamos trabajando con muchos partners a nivel global y lo que estamos viendo muy concretamente es que las empresas que están liderando en este espacio son empresas que están dispuestas en reinventar los procesos internos, sus workflows en un AI first way. Entonces, ¿esto qué significa? Empresas que están capacitándose a nivel de liderazgo para hacer este change management, donde podamos empezar a identificar a nivel de workflows cuáles son las cosas tangibles que nosotros tenemos que entregarle a la inteligencia artificial, porque es mejor que nosotros en muchas cosas concretas, ¿cierto? Matemáticamente, ciertas cosas es lo más viable, digamos, para utilizarla. En segunda instancia, es entender, como tú decías hace un momento, José David, cuáles son los procesos híbridos que tenemos que proteger, ¿cierto? Donde tienes un human Ujú, in the loop, que no les estás entregando todo el proceso a la inteligencia artificial, pero estamos colaborando. Y es importantísimo entender que hay ciertos procesos que son 100% humanos, ¿cierto? Que la ujú. esencia de la actividad, de la conexión, de las relaciones, está basada en la humanidad y en todas las cosas que conlleva como ejercer de esa manera y protegerlo. Entonces, nosotros estamos trabajando, digamos, con empresas como MassMutual a nivel de liderazgo, en el que estamos ayudándoles a reinventar y les ayudamos a reinventar estos procesos internamente en un top-down way. ¿Qué significa esto? Empezamos con un liderazgo que establece ciertas cosas como una estrategia de inteligencia artificial que no es reactionary, ¿cierto? Es una cosa que se Ujú, implementa top-down para implementar el cambio. También estamos ayudándoles a entender el change management, ¿cierto? Que conlleva cambiar los comportamientos de nuestro equipo laboral, ¿cierto? No solamente a nivel teórico y de entendimiento, pero cosas que se apliquen día a día en sus roles. O sea, ¿qué necesitamos para que ese change, para que ese cambio se establezca y dure, ¿cierto? ujú. Y también una cosa que es esencial ahí también es entender que a nivel de liderazgo, ya no estamos liderando grupos solamente de profesionales, ¿cierto? El output de lo que está saliendo de nuestros equipos es también híbrido. O sea, mucha de la lógica de lo que está viniendo de nuestros equipos no viene solamente de gente que ha estado en nuestro equipo por 15 años y tienen una expertise profundo en esa zona, sino que la lógica también está combinada con el AI. Entonces, ¿cómo Ujú. hacemos para apoyar lo que hicimos con Mass Mutual, que fue ayudarle a los líderes a entender la lógica que está saliendo del trabajo de su gente para que tengan confianza en que ellos pueden liderar este workforce que es híbrido, que es muy, muy importante. Excelente, Daniela. Muy interesante ese caso. Ahorita me quiero devolver también a dos pequeñas contrapreguntas. Pero le Sí, quiero dar el espacio a Eric. También estaba que se hablaba y que nos contaba un poquito, pero sí, porque ahí ya hablamos un poco de esos temas técnicos que se combinan con el liderazgo. Y aquí ya estamos hablando de flujos de proceso que es se eso. cambian y donde interactúan personas y agentes y empiezan a tener que liderarlo. Eric, ¿ustedes cómo lo están viviendo en esos proyectos y en esos procesos donde estás?
Sí, tengo un ejemplo de una empresa bien grande, GE Healthcare, General Ujú, Electric Healthcare, en que nosotros enfocamos en, como Dani dijo con Mass Mutual, cómo podemos enfocar en los líderes y después de ahí cómo ellos empiezan una estrategia para implementar el IA a todos los departamentos de cada de la organización. Pero primero, en ese caso con GE Healthcare, nosotros hicimos algo bien importante en el principio. Hacemos un AI assessment. Un AI ujú. assessment es que es agarrar toda la información de cada persona en la empresa y para saber a dónde están en su journey, no sé cómo, Dani, cómo decirlo en español, ¿En su y perdóname, Creo trayectoria? que se entiende el recorrido, se pero no, entiende, creo que y se entiende la palabra, lo usamos mucho. entonces, entre familia, estamos entre familia, y perdóname porque el español mío no es mi primer idioma, pero estoy aquí. Pero sí, Estás bien. en el principio hacemos el AI assessment y esos datos que nosotros agarramos es para poner a dónde ellos van en el journey del IA. Si ellos son campeones de IA, ya saben cómo hacer las cosas fundamental, lo ponemos en un clase avanzado. Si no, si no nadie usó el ChatGPT o el Copilot, lo ponemos en un clase de foundational para empezar. Ujú, Y porque ahora, cuando yo hablo con los líderes de organizaciones bien grandes, ellos me dicen, ¿cómo yo empiezo this journey? ¿Cómo lo empiezo? Porque no sé nada del IA o no sé cómo liderar en este tiempo del IA. Nosotros hacemos el assessment para agarrar esos datos y después ayudamos en cada paso cómo podemos cambiar esa organización. Con Gene Healthcare cambiamos la vida de casi 1,000 personas y después ya en este año, fin de año, vamos a cambiar más de 1,000 más. ¿Por qué? Porque esta organización no es una compañía de construye cosas para el healthcare o para la salud. Es una compañía de IA ahora. So, estamos haciendo ok. eso. Interesante. Antes de continuar y en mis contrapreguntas, ya estoy recibiendo algunas preguntas en el chat. Bienvenida a las preguntas para todos nuestros asistentes. Tenemos un muy buen número de personas conectadas, entonces bienvenida a las preguntas. Y también, si tienen por la herramienta de preguntas y respuestas, pues para estarlas teniendo en cuenta. Voy a tratar de irlas conectando con las preguntas que tenemos nosotros y al final también vamos a tener un espacio para llevarlas aquí a nuestros panelistas y tratar de aterrizar. Daniela, tenía una pregunta con lo que hablabas de esas grandes oportunidades y un poco lo que hablabas del flujo y de cómo está. Y decías, hay cosas que son claramente humanas y Mm. claramente ya, ¿cierto? Que hoy en día se pueden hacer. Primero, ¿cómo definirlas? Y segundo, de alguna forma, ¿cómo la tangibilizamos un poco para dar ese entendimiento? Claro que sí. Mira, la verdad es que esta revolución que estamos viviendo sí tiene obviamente claramente una base tecnológica, pero es muy humana, ¿cierto? Hay Ujú, ciertas cosas que son un poquito difíciles de definir. ¿Por qué? Porque a nivel humano nosotros tenemos una sensibilidad que nos hace más receptivos al cambio. Entonces, lo que pasa con estas eh, situaciones o momentos, digamos, a nivel laboral que tenemos que son más humanas, es cuando tenemos que proteger la forma en la que nos estamos comunicando ujú, entre cross-functionally, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nivel de buy-in, o sea, que nuestros equipos tengan confianza, que nuestros equipos entiendan que el cambio que viene es un cambio que no viene por ellos, sino viene a exponencializar su capacidad. Esto no va a venir de un ángulo tecnológico, ¿cierto? Esto va a venir de un liderazgo que exemplifica ciertas cosas muy concretas. ¿A nivel de qué, digamos? A nivel de liderazgo ético, ¿cierto? Nosotros necesitamos que nuestros líderes sean patrocinadores en vivo de patrones de uso ético de la inteligencia artificial, porque a nivel de cambio, de confianza, de openness, ¿cierto? Los equipos tienen que saber que sus líderes están priorizando la responsabilidad por encima de la automatización, ¿cierto? A nivel humano eso es crítico. También yo creo que hay un punto muy importante acá que es la transparencia y la comunicación, ujú, ¿cierto? Nosotros tenemos que a nivel de liderazgo tener muy claro.
que es nuestra responsabilidad ser muy claros del cómo, del por qué y de dónde se usa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestros equipos tengan entendimiento y sean mucho más abiertos al cambio. También es muy importante comunicar claramente las herramientas de impacto, ¿cierto? O sea, empower, o sea, darle el poder a nuestros equipos de entender tangiblemente su impacto humano, qué impacto está teniendo a nivel organizacional, ¿cierto? Porque esto también vuelve al punto que estoy diciendo de openness and willingness, que es esto de estar dispuestos al cambio, de estar abiertos y de entender sus habilidades únicas. Eso es esencial. Y yo creo que también hay un punto interesante acá que tocar, que es un poquito de seguridad psicológica. ¿Qué significa esto? A nivel tangible, ayudarle a los equipos a entender qué es realmente importante de su propia contribución a la empresa, su creatividad, su juicio, la forma de como ejercer lo que los hace a ellos individuos partícipes del cambio. Entonces, pues yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la confianza no se declara, ¿cierto? Esto es una cosa que se construye día a día. Entonces, es importante que establezcamos a nivel de liderazgo principios de ética, principios de transparencia, herramientas reales y en realidad un espacio en el que todos podamos aprender juntos, que estemos dispuestos a caernos, a equivocarnos, a tratar otra vez. Entonces, bueno, yo diría que a nivel eso de humano, estas son las cosas que son supremamente importantes para generar que este cambio tenga el impacto que necesitamos. Excelente, Daniela, y creo que nos avanzamos mucho a los retos, que es la siguiente pregunta, pero ya se me llenaron las preguntas, el chat no se imaginan, está bien divertido. Eric, yo quiero hacer una pregunta que está conectada con las que ya nos están haciendo y que tú mencionabas. Usted, no, nos contaste, comenzamos con un assessment, estamos cambiando mucho, obviamente eso nos permite saber el nivel, pero cuando a mí me hacen un assessment para yo saber dónde estoy, pues también obviamente yo me puedo sentir temeroso un poco, ¿cierto? Tal vez me están evaluando para ver si soy capaz, para ver si lo va a lograr. Ese reto de generar esa confianza y de que la gente sienta que esto va a ser para su crecimiento, para su upskilling, reskilling o para el desarrollo de nuevas habilidades, ¿cómo lo trabajan para que realmente se permita hacer y llegar a ese a empezar a modificar ese journey? Sí, pregunta muy buena. Es primeramente saber a dónde están en su journey, a dónde están en la época de ahorita en su AI journey y saber cómo, um, qué podemos hacer para darle más información del IA y cómo podemos enseñar a ellos las cosas positivas de las cosas del IA. Ahorita, en este momento, todo el mundo está pensando del IA en algo negativo o algo que, como yo no lo quiero aprender o no lo quiero tocar, es que no tengo confianza en usarlo. Yo estoy haciendo mi trabajo por 20 años o 10 años sin el IA, ahora me están diciendo que ahora tengo que aprender. Es bien importante para las personas que no saben aprender esto porque ahorita todo el mundo tiene miedo de usarlo porque me va a reemplazar o replace Ujú, en este momento. Nosotros enfocamos en el cosa que llamamos psychological safety acá. ujú, Es que para enseñar a ellos que el IA no es un enemigo, pero es una persona que trabaja para usted. Es una persona que te ayuda en las cosas y para cómo aprender y cómo usarlo a su beneficio, ¿verdad? Yo estoy viendo algunas preguntas también que como casi es igual como me están preguntando, pero Ana dice dame ver, los éticos y responsabilidades ajá, sí. sociales. Los Es retos algo. éticos, esa pregunta está bien interesante. ¿Cómo cuidar? Y vamos para el tema de los retos, ¿cómo cuidar los retos éticos a los cuales nos enfrentamos con la IA y que también tienen impactos sociales y ambientales? Entonces, adelante, ya que la Sí, tomaste, la tenía ahí en mi lista. hay un sección en nuestro las clases que nosotros enseñamos Mm, que es responsabilidad y the ethics o el éticos del IA. Es bien ujú. importante para saber todo esto. ¿Por qué? Porque si no tienen esa información o no le enseñan eso a los empleados, pueden subir cosas sensitivas en el chat GPT.
sensitivos de la Ujú. organización, pero es que como nadie sabe cómo usarlo, ¿quién va a tener, como ellos no saben y lo van a hacer? Es bien importante que los líderes o la persona que está en cargo del IA tienen que algo que se llama un AI policy o un político de IA, si me corrigen, por favor. Pero Ajá. este es un documento que los líderes o el líder del IA o de tecnología ponen junto y lo mandan a todos los empleados para saber, este es el uso ustedes usan el IA para esto, pero no para esto. Pueden subir esto, no pueden subir esto. Y si van a subir algo sensativo, hay que quitar algunos datos ahí para que el LLM o el ChatGPT no lo agarra. Porque el policy te va a proteger. Ujú. Después, más adelante, le ponen más en práctica. Perfecto. Y excelente, Eric, y gracias por tomar la pregunta porque creo, Ivonne, nosotros lo tenemos a hablar de los retos nada menos, pero aquí se nos vinieron todos en el chat. Entonces creo que es muy interesante hablar un poco de todos esos retos y quería contrapreguntarle también un poco a Daniela en esa misma línea. Tú hablas mucho de crear ese entorno de confianza, de hacer el change management, de hacerlo top-down y demás, pero ¿cómo generar esa primera confianza en la organización pensándolo como un sistema de que lo que ponemos ahí no es nuestro know-how? Creo que está muy relacionado con lo que decía Eric de la ética, pero también cómo generar ese awareness inicial de esto sí nos va a servir, pero tenemos que tener unas políticas y unos lineamientos. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira, yo creo que lo que dice Eric es esencial. Como este manual de uso es lo que nos da la capacidad de entender por qué espacios nos podemos mover con la inteligencia artificial, ¿cierto? Es un manual, es como una ruta que seguimos, así no tenemos que ir a ciegas, tanteando, digamos, por dónde estamos, porque ya tenemos a nivel organizacional una estructura que nos facilita desenvolvernos mucho más confiados dentro de esa estructura, ¿cierto? Entonces, lo que yo creo que es importantísimo es empezar a entender que pues la confianza viene de la humanidad también, ¿cierto? Porque pues esto es una tecnología completamente nueva, con una capacidad que nunca hemos visto antes, ¿cierto? Una cosa que pues yo hablo mucho con mis partners, con las organizaciones con las que estoy trabajando, es que el AI tiene una cosa muy curiosa, que es que mimics, o sea, imita muy parecido a la inteligencia humana. Entonces, Ujú, es importante diferenciar em, cuando empezamos a ver que la inteligencia artificial ya no abarca, digamos, la necesidad y necesitamos el conocimiento, la discernación, las habilidades que tenemos a nivel humano para empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Aquí lo que tenemos ujú, que empezar a hacer es tener discernación, o sea, empezar a saber qué de lo que me está dando AI lo puedo utilizar y qué de esto tengo que ¿cómo digo esta palabra? No tomarlo, ¿cierto? Porque es que lo que pasa es que ujú. el AI te da facts. Todo lo que te sale de AI es un fact. Pero la Ajá. verdad es que como algunos en este cuarto ya pues están conscientes, AI tiene alucinaciones, AI a veces te da información que no es pertinente con lo que estás buscando. Entonces, lo que es muy importante es tener la capacidad de tener pensamientos críticos, ¿cierto? Ujú. No aceptar las cosas porque sí, porque suenan lógicas, porque aquí está, te lo pone de una manera muy convincente. Entonces, ese pensamiento crítico es clave. El segundo es tener una resolución estratégica de los problemas, ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo ver el big picture? O sea, ¿cómo puedo ver Ujú. el objetivo real de las cosas? ¿Cómo puedo analizar la evidencia que yo conozco a nivel profesional, a nivel de conocimiento de mi organización? ¿Cómo puedo empezar a detectar cosas que no están alineadas, digamos, con lo que yo sé por mi experiencia profesional? Em, y también empezar a mirar cómo podemos creer un poquito más en nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Porque hay una cosa, un término que nosotros utilizamos mucho que se llama cognitive erosion. No te lo sé decir en español, pero ¿qué significa? Significa que cuando empezamos a sobreutilizar la inteligencia artificial, empezamos a Ujú. quitarnos la capacidad de pensamientos críticos, de analizar, de racionalizar. Y esto pues a nivel, cuando ya lo empezamos a ver después de un tiempo,
empieza pues, perjudicarnos a nivel cognitivo también. Entonces tenemos que protegernos Ujú. un poquito en ese ambiente porque es muy fácil ser un poquito, digámoslo, for lack of better terms, digamos, un poquito perezoso, ¿cierto? Porque me lo da todo, entonces yo aquí voy consumiendo y voy simplemente poniendo esto en mi output y entonces es importante que tengamos eso consciente, que la inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos, necesita que nosotros seamos responsables en nuestra forma de pensar, pensamiento crítico, resolución estratégica y este tipo de cosas. Daniel, excelente, te adelantaste como 5 preguntas, buenísimo, porque un poco íbamos a hablar de esas habilidades humanas críticas que hay que mantener y que definitivamente hay que seguir trabajando. Pues claro, la IA nos va a ayudar a dar un montón de temas, pero el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el razonamiento práctico, el no confiarnos y el poder tener el big picture, creo que nos das como todo ese mapa de habilidades en las cuales definitivamente tenemos que seguir trabajando y permiten que se pueda crear esa confianza organizacional en que se va a usar para facilitar los procesos y no necesariamente para reemplazar todas las posiciones. No podemos negar que podría pasar, que se reemplazan algunas posiciones y quiero que de eso hablemos ahorita un poco cuando hablemos de reskilling. Pero antes de pasar allá, bueno, tengo muchas preguntas en el chat, he ido conectando varias, pero quería hacerle una pregunta también a Eric que nos hacen en el chat y que quedó me quedó como contrapregunta en la anterior. Eric, tú también hablas del assessment y un poco de construir esas habilidades, pero una de las preguntas que nos hacen y que teníamos acá es cómo avanzar en ese journey, cuál es ese paso a paso o cuáles como esos elementos que nos pueden llevar a, listo, lo queremos hacer, supongamos que tenemos el awareness para hacerlo, pero ¿por dónde empezar? Pues tenemos muchos frentes en la Sí, organización donde podría usarse, pero ¿cómo avanzar en ese journey de manera concreta? sí, gracias por la pregunta. En nuestra experiencia, nosotros empezamos en formas de así. Hacemos el assessment para saber a Ujú, dónde todo el mundo está en su journey del IA, para saber a dónde podemos poner esas personas en las clases they should be in. Que si son más like, maduros en el IA, ponemos en el avanzado o en el intermediate. Hacemos el assessment para agarrar todos esos datos. Ahí empezamos con los líderes, porque los líderes tienen que saber cuál es el plan del futuro de la organización. No en el futuro, pero del presente ahora, porque ya todo el ujú, mundo está usando el IA en sus trabajos y ahora cómo podemos enforzar algunas cosas en las cosas del IA. Después de ahí, porque sabemos, tenemos esos datos de los assessments, hacemos clases para todo el mundo. So, todo el mundo nosotros lo vamos a enseñar cómo usar el IA, cómo usarlo en su cada día, cómo enfocar o cambiar el workflow de cosas ujú. manuales o cosas like repetitive y ponerlo en más automated o más del IA. So we'll have everyone, o tenemos todo, le enseñamos cómo usar el IA por todos los departamentos. Después de ahí, hacemos role-based training y Dani puede hablar más de eso, pero si yo soy una persona que trabaje en el marketing o en recursos humanos, yo voy a usar el IA diferente que las cosas de las personas Claro. que sientan en el departamento de legal. So, hay una diferencia ahí. Nosotros que hacemos es que usamos cursos diferentes para los recursos humanos un curso diferente para las personas que trabajan en el departamento de legal. So, Ujú. nosotros de ahí enfocamos más en el literacy y después de cada departamento cómo usar el IA. Después de ahí hacemos otro assessment para saber cómo empezaron y cómo terminaron. Y ahora podemos ver el benchmark. Yo vi una pregunta ahí del benchmark. Ahora podemos ver los Ujú. benchmarks o los datos, cómo mejoraron más porque están usando el IA. Y assessments es muy importante porque usted va a ver, hay empleados que no quieren usar el IA o ellos tienen miedo de usar el IA. Y ahora vas a ver cómo con el post-assessment que nosotros llamamos, cómo todo el mundo está usando la forma de IA para ganar más tiempo en su día. Dani. Excelente. Y creo, Eric, que ahí tocas un punto bien interesante, es empezar a democratizar algo que nos está asustando.
sea, aparte de lo que Daniela nos decía, el tema de generar confianza, poder irlo haciendo, pues claro, la primera parte es poder democratizar y que lo usemos normalmente en nuestro día a día. Me parece interesante eso, que cada aplicación seguramente va a ir siendo distinta. Puede que traigamos implementaciones grandes, ya mucho más tecnológicas día, pero la gestión en el día a día usando las herramientas, pues debería naturalizarse y empezar a democratizarse bajo ese marco ético y de actuación que ustedes mencionaban al inicio. Sí, es como un ejemplo bien simple que yo estaba hablando con Dani. Es como aprender a guiar un carro, ¿verdad? Cuando tú Ujú. empiezas, vas a tener miedo porque no sabes qué estás haciendo, pero es necesario en el futuro saber estas cosas para guiar, porque como adultos vamos a tener un carro, vamos a ir a un sitio, vacaciones, pero en ese momento cuando tú empiezas, vas a estar así y no sé, cómo guiar. Pero cuando ya aprendes a guiar, cuando ya tienes un carro, ya puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya empezaste este journey de cómo aprender, guiar, cómo, how to shift y todo eso. Es el mismo con el IA. Ahorita todo el mundo tiene miedo porque, oh, no lo quiero usar porque maybe en el futuro yo no voy a tener un trabajo porque el IA. Eso no es la verdad. La verdad es que usted va a usar el IA para ser más mejor en tu trabajo o un nivel más grande porque estás usando el IA. De acuerdo con eso, Eric, y pues ahí también hablamos un poco de eso, de todo ese frente de implementación que eran las preguntas que teníamos. Queremos pasar un poco al tema de capacidades, también tengo varias preguntas de ahí, también estaba en nuestro tema. Creo que Daniela, y voy a continuar contigo, tú nos diste como todas esas grandes habilidades que vemos en el general, pero las preguntas que nos hacen es, y para el líder, ¿cuáles son las habilidades puntuales del líder para poder manejar esa situación de tener equipos usando IA? Y agentes además, y pues digamos esa combinación de elementos, ¿en dónde deberían estar enfocados hoy los líderes para poder fortalecer esas capacidades? Sí, claro que sí, José David. Pues mira, lo que estábamos diciendo hace un momento es esencial, ¿cierto? Es que lideremos desde una humanidad que ayude a nuestro equipo de trabajo a entender el roadmap, o sea, para dónde vamos, ¿cierto? Y es una cosa que se modela, ¿cierto? Los líderes tienen que empezar a modelar, como decimos en inglés, walk the walk and talk the talk, ¿cierto? No es solamente empezar a introducir conceptos y la potencialidad de las herramientas, sino es empezar a demostrar con cierto nivel de vulnerabilidad también cómo se hace este change management, ¿cierto? A nivel de liderazgo. Entonces, es importante que a nivel como de change management estemos mostrándole a nuestros equipos la manera en la que empezamos a implementar algunos de estos cambios, ¿cierto? Entonces, yo creo que es esencial aquí empezar a entender un poquito qué genera este confidence, digamos, este cambio. Y es darle a nuestros equipos las herramientas para que a nivel individual empiecen a entender cómo reinventarse dentro de la organización en lo que nosotros llamamos un AI First Way, ¿cierto? Como Eric estaba diciendo, em, tenemos que empezar a mostrar cómo involucrar activamente a los colaboradores, a cómo empezar a asumir un papel activo en el desarrollo de talento, ¿cierto? Para que la gente tenga entendimiento de la posibilidad de ascensión, digamos, por medio de estas herramientas. ¿Qué tiene, pues, de importante esto también? Es entender que lo que estamos midiendo hoy en día y lo que llevamos midiendo y tú en los últimos 15, 10, 5 años está cambiando tangiblemente, ¿cierto? Entonces, a nivel de liderazgo, tenemos que ayudarle a nuestros equipos de trabajo a capacitarse porque basado en esta capacitación no solamente estamos ayudando a nivel organizacional, pero estamos ayudando a que la gente incorpore el cambio porque hay un beneficio a nivel personal también. Una cosa que Eric estaba pues diciendo muy interesante hace un momento es que AI is not coming for your job, ¿cierto? AI no viene por tu trabajo. Lo que sí viene por tu trabajo es una persona que está supremamente capacitada en inteligencia artificial, que tiene la capacidad y el capability, como le llamamos, de ejercer con esta herramienta para maximizar su impacto, para progresar a nivel profesional y pues ahí es donde empezamos a ver un poquito de riesgo.
Entonces yo creo que a nivel de liderazgo es muy importante ayudarle a nuestros equipos a reinventarse, a ser flexibles, a ser proactivos, a, a entender cómo nos podemos volver un future workforce, o sea, qué se necesita a Ujú. nivel de futuro, ¿cierto? Em, bueno, entonces yo creo que hay bastante que como explorar, pero bueno, yo diría que por ahí podríamos empezar. Excelente. Eric, ¿tienes algo que confirmar ahí o te puedo hacer otra pregunta difícil? Otra pregunta, porque Dani lo hizo buen. Esta está buena, que me la hicieron en el chat y me parece muy interesante. Hemos hablado mucho del roadmap, el camino, el assessment y creo que me encantó que diste ese mapa como claro y tangible de cómo hacerlo. ¿Dónde no ha funcionado? ¿Qué has encontrado en esos casos de acompañamiento donde hemos tenido casos de no éxito? ¿Y qué ha pasado en esa organización? ¿Qué características tenía? Qué elementos, digamos, dificultan que esto pase efectivamente? Sí, tengo muchos. Esa es la difícil, esa no la teníamos preparada. No, yo puedo hablar mucho de de los partners que nosotros trabajamos y Ajá. tenemos éxito, sí, pero sí hay organizaciones que no quieren saber nada del IA o implementar cosas así del IA y por sus razones está bien. Solamente estamos ahí para darle información del industry o de las empresas en sus industry, cómo ellos están usando el IA para Ujú, mejorar su organización. Yo lo digo claramente a las personas que yo hablo que no quieren saber nada del IA. Es que está bien, ustedes no quieren hacerlo, está bien, pero sus competitors, Danny, no sé cómo decirlo, pero sus competitors, las personas que están, organizaciones que trabajan en su industry, lo van a usar el AI y lo van a usar ujú. rápido y van a ser más grande que la empresa que yo estoy hablando con ellos ahorita. ¿Y por qué? Porque el IA no va a parar para nadie. Va a seguir y va a seguir más rápido que cualquier cosa en nuestra vida. Porque antes, en el 2007, 2008, algo sucedió en los negocios, en el industry, cuando salió el primer iPhone, 2007. Ujú. Eso cambió todo. Esa transformación digital empezó con el iPhone. Todo el mundo puede, usar un screen para comprar y para hacer todo esto. Cambió todo el industry. Y después, cuando algunos años después, salió del el Artificial Intelligence, el Siri, o puedes hablar algo y te puede responder. El infancy del IA. Ahorita, las organizaciones que me dijeron no lo quiero usar, está bien, vaya con Dios. Pero es que en 3 meses o en 6 meses van a estar en el mismo lugar y ahora van a estar más atrás porque las organizaciones ya están más adelante en el IA. Porque ahorita, como empezamos, nosotros cuando estamos hablando con empresas grandes o pequeñas, no estamos hablando ya del IA, estamos hablando del Agentic AI, los agents que ellos quieren construir para que ellos puedan conectar a todos sus Microsoft, sus Copilots, sus Clouds. Ese va a ser el básico en el próximo año. Nosotros Ajá, solamente estamos darle información a cada persona para saber, hey, si lo quieren usar, estamos aquí. Y si no, todavía estamos aquí. perfecto. Excelente, Daniel, adelante, quedó tu mano levantada. Sí, yo quería agregar una cosita a nivel, digamos, más práctico también, porque lo que dice Ujú, Eric es 100% cierto, ¿cierto? Pero yo creo que a nivel práctico, muchos de los partners con los que yo estoy trabajando que no están viendo el impacto, que de pronto tienen fail pilots, un piloto ujú. que no les genera lo que estaban buscando, es que hay como falta de una mentalidad proactiva acerca o en qué nivel, digamos. La gente o a nivel de liderazgo, algunos líderes piensan que es solamente hacer un tick the box. Ya hicimos el curso, entonces aquí ya cambió todo, ¿cierto? O ya hicimos la capacitación, entonces aquí pues ahí nos vamos a empezar a dar cuenta del impacto a nivel de organización, de business impact. Lo que nosotros vemos es que el cambio que es duradero es un cambio que tiene una esencia que nosotros le llamamos sustainment.
¿Qué es el sustainment? El sustainment es cuando nosotros introducimos una forma nueva de hacer las cosas, cómo reinventar tus workflows, por ejemplo, cómo empezar a cambiar tu rol para ser AI first. Y de ahí empezamos a poner a futuro touch points, que a nivel de General Assembly puede ser temas como office hours, horas de oficina con los instructores que están facilitando las clases, pueden ser webinars, pueden ser building labs. Y este sustainment lo que hace es que quita la fricción de cambiar el comportamiento. ¿Por qué? Porque como Eric estaba diciendo hace un rato, yo llevo 15 años haciendo mi rol y soy un experto en lo que yo hago. Entonces, para venir a cambiar ese comportamiento, me toca reinventar muchas cosas y si encuentro mucha fricción en ese camino, ¿qué pasa a nivel humano de comportamiento básico? Yo vuelvo a lo que sé hacer bien. ¿Por qué? Porque aquí encuentro fricción y la fricción no se sienta bien y duro el doble de tiempo troubleshooting de AI en vez de estar dando el outcome que yo sé hacer a nivel personal, profesional. Entonces, este sustainment piece lo que busca es tener touch points en el que las personas puedan entrar y empezar a quitar la fricción que se genera de cambiar un comportamiento, ¿cierto? Y esto se hace basado en darles acceso a los profesionales, em, como les llamamos nosotros, quitar bottlenecks, que tenemos un Ujú. montón de cosas y entonces ya llegamos a un punto en el que ya ahí nos bloqueamos y pues ahí perdemos el trabajo. O como decimos en Colombia, ahí se perdió la plática. ¿Por qué? Porque el comportamiento no cambia. Entonces eso es muy De acuerdo. importante, ese sustainment es muy importante. Excelente. Y algunas frases típicas de Colombia no las pierdes. Me parece muy bien. Como Eric no pierde algunas de México, que no se pierda No, no, eso, no. por más que viven por fuera, me encanta. Eso nos acerca a Latinoamérica. Muy bien. Yo creo que tocamos ese punto clave, incluso nacía de muchas de las preguntas que teníamos y de las que nos hacen acá, que es esos casos de pronto donde no funciona también esas características. Muchas gracias porque creo que nos da esa visibilidad y de alguna forma también en donde nos debemos preparar. Hay una pregunta que quiero conectar con varias de las que tenemos acá en el público y es, listo, entendemos que lo podemos usar, generamos un poco de democracia de la IA, entrenamos, pero también hay cargos, posiciones que sí pueden ser reemplazadas por la IA, no necesariamente la persona o el cargo, el hacer del cargo, los procesos operativos, los procesos repetitivos, los procesos que de alguna forma modifican o trabajan con mucha información. Entonces ahí tengo dos preguntas conectadas. Uno, ¿cómo generar esa confianza en que pues esos cargos que reemplacen de alguna forma se van a poder cubrir en otro lado? Y dos, cómo empezar a prepararnos para ese proceso de upskilling y reskilling, o el reentrenamiento, o el título que le queramos dar, pero para que estas personas que tenemos hoy en nuestra fuerza de trabajo, pues puedan pasar a cumplir otros roles, otro tipo de aportes de valor. Entonces, ¿qué han visto en ese caso? Y pues no sé si Daniela o Eric quieren comenzar, pero cómo avanzar en eso, porque eso sí creo que es uno de los temas que genera temor y de alguna forma reto organizacional. Danny, or, Eric, uh, adelante, Dale, Eric. dale, dale. Ok, sí, la cosa real es que sí, hay va a haber algunos, posiciones en esa organización que sí, que se va a acabar. Porque el IA, esa es naturalmente la cosa que va a suceder. Nosotros tenemos experiencia con organizaciones bien grandes que ha sucedido eso. So, nosotros empezamos con cuando enseñamos el IA para los líderes, hay una sección ahí o un módulo que hablamos entre 1 hora, 2 horas, pero podemos hacerlo más. Enfocamos en esos roles y qué vamos a hacer con las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque cuando el IA entre en la organización, algo va a suceder. Va, Ujú, va, va- ahí va a ser roles o posiciones nuevas porque el IA ya está entrando en la organización. So, ¿qué hacemos? Es que agarramos a esas personas que van a ser afectados de los maybe layoffs o algo así, y nosotros los agarramos y lo ponemos en un clase, en un course, y lo enseñamos el IA, el trabajo nuevo, para
mantener a esas personas en la organización. Es bien importante hacer eso porque nosotros los llamamos Responsible Restructuring Reskilling. Y nosotros Ok, hacemos eso porque es mejor quedar con su equipo y ponerlo en otra posición en la organización, en la empresa. ¿Por qué? Porque ya saben todo de la empresa. Ya saben todas las cosas cómo maneja, las personas, los líderes, ya saben todas las cosas. Solamente enseñarle un skill más nuevo y lo ponen en otro lado. Va a costar más dinero, voy a ser ujú, sincero, va a costar más dinero dejarlo ir y después hay que reemplazarlo con otras personas nuevas, hay que entrenar a esas personas nuevas, hay que tomar tiempo de sus managers para enseñar, para onboarding. Es mejor que usted mantienen esas personas y los reskill them. Hacemos eso con empresas bien grandes y lo hacemos con empresas que tienen casi 100,000 empleados adentro. Es bien oh, importante hacer eso porque te ahorras el dinero, ganas más tiempo, ya las personas saben, solamente enseñar el IA y después ellos pueden estar en la organización. So, the reskilling es muy, muy importante. Es importante hacer eso. Yeah. Danny. excelente. Daniela, complementar. Sí, a ver, Eric dice unas cosas muy importantes acá, ¿cierto? La realidad del asunto es que estamos en una época de cambio. Esa es la única constante que existe ahora, es que el cambio es constante. Y lo que tenemos que entender es que a nivel técnico, digamos, la capacidad técnica de los empleados ahora no tiene el mismo peso de lo que tenía, digamos, hace 5 años, 10 años. Y lo que sí estamos viendo que tiene mucho peso son los soft skills, ¿cierto? La adaptabilidad, la capacidad de tener agilidad en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si tú estás viendo que de pronto tu rol tiene la potencialidad de ser automatizado, es tener la habilidad de, como decimos nosotros, pivot, de cambiar, de adaptarse y de empezar a reentender la forma en la que tú puedes capitalizar en el conocimiento organizacional que tienes, las otras habilidades, para empezar a reinventarte. Y eso también, esto es como una responsabilidad mutua de lado y lado, ¿cierto? A nivel personal, todos tenemos la responsabilidad de tener esta habilidad de ser adaptable, ágil, de aprender constantemente, pero a nivel de organizacional también hay una responsabilidad a nivel de liderazgo de cómo ayudar a tener movilidad interna dentro de la organización, ¿cierto? Empezar a crear roles que sean híbridos o digamos una cosa que estamos viendo mucho, que yo estoy viendo con muchos partners es cuando empezamos a introducir este tema como de agentic AI, ¿cierto? Cuando ya estamos haciendo agentes, cuando ya estamos teniendo como un workforce que es híbrido, empezamos a hacer un management de los agents, ¿cierto? Pero es con un human in the lead. ¿Qué significa? Que tú tienes el conocimiento organizacional, tú eres un profesional que tiene deep expertise en tu field, en tu área, y en vez de pasar tanto tiempo, digamos, haciendo labores manuales, cosas que son muy repetitivas, empezamos a volvernos managers de un workforce que es agéntico. Ujú, Entonces, aquí estamos, ese es un buen ejemplo, digamos, que yo estoy viendo en organizaciones que estamos cambiando los roles. Ese rol no existía hace 1 año y medio, 2 años, ¿cierto? de Entonces, acuerdo, ese es nuevo. esa adaptabilidad, sí. Excelente. Daniela, Eric, voy a hacer una pequeña pausa para decirles a todos, el webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, ya los vamos a poner en el chat, queremos compartirles con ustedes, estamos a 10, 15 minutos del cierre, entonces quiero pasar a preguntas y respuestas muy rápidas, porque ya hemos hablado de las grandes características de los líderes, de los casos de éxito, del journey, de esas capacidades organizacionales, pero todavía tengo un montón de preguntas en el chat, entonces quiero pregunta rápida para Daniela, pregunta rápida para Eric y pues contarles que en 10 15 minutos estaremos cerrando, pero va a quedar en nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir y nos puedan seguir observando. Muy bien, para preguntas, si quiero aquí, tengo muchas muy interesantes y aquí las estaba leyendo. ¿Cuáles son? Tú nos estabas hablando en la última, esto es para Daniela, en la última parte de ese liderazgo humano de agentes y personas. ¿Cuáles son esas grandes dificultades o retos que tienen los líderes para
puntualmente y concretamente liderar ese tipo de equipos? Una gran pregunta. Esto se conecta a una cosa que yo estaba diciendo antes, es, se los digo en inglés y después se los explico en español, es Ujú, vetting the logic of the AI, ¿cierto? Si tienes un grupo de agentes que estás liderando, tú tienes que tener conocimiento, entendimiento y poder entender la lógica que te está sacando la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque si no, ¿qué pasa? Estamos sacando mucho más volumen, digamos, de trabajo, pues de los outcomes, digamos, que están saliendo, pero lo que pasa es que estamos sentados a nivel de management o de liderazgo con un montón de trabajo que nos sacó la inteligencia artificial y no estamos seguros de cómo se hizo, de qué lógica tuvo, de cómo empezamos a, como decimos, unpick, ¿cierto? Empezar a mirar, a ver, oigan, esto sí es una cosa que yo puedo sacar al público, digamos, o poner como la cara de la organización cuando, pues, eso no fue hecho por ningún humano. Entonces tenemos que capacitarnos en entender cómo podemos entender la lógica, cómo podemos empezar a ser selectivos en lo que nos da la inteligencia artificial, otra vez con el énfasis de que es a human in the loop, es el humano el que ujú. está liderando el trabajo y también eso tiene, es como dicen, los grandes, creo que se dice, las grandes oportunidades tienen grandes responsabilidades. Es que Ajá. por más de que ese output te lo dio la inteligencia artificial, el responsable de eso es la persona que está liderando ese proyecto o ese outcome. Entonces, tomar un poquito de responsabilidad también acerca del material o de la información que se está sacando de ahí. Un gran poder trae una gran responsabilidad. Ahí Spider-Man. está, Muy bien. ahí está. Spider-Man, sí. Eric, hay que saber también de cómics. Eric, esta pregunta va para ti específicamente. En Latinoamérica, todavía muchas de nuestras organizaciones tienen estructuras muy tradicionales. Es decir, posiblemente no hemos pasado a metodologías ágiles, posiblemente no hay equipos ágiles. Entonces, pues obviamente todavía hay un tema de jerarquía y de reto cultural. ¿Cómo ayudarle a este tipo de organizaciones a que puedan avanzar en ese frente y que de alguna forma puedan flexibilizar sus formas de trabajo para poder incorporar ella? Ya, gracias por la pregunta. Es simplemente hablar a esas personas y cómo trabajan hoy. Y Ujú, para enseñar, ok, si trabajan así, está bien, pero podemos enseñar cómo el IA puede avanzar su workflow. Podemos darle más información como el IA, como el Copilot, Claude o el sistema que tiene adentro. No tiene que ser de los cuatro grandes, del ChatGPT, Gemini, Claude. Es solamente cómo el IA puede avanzar la organización. Simplemente solamente para usar el prompting o es así. Porque algunas personas que en este momento no saben del IA, ese porque no quieren saber y ese porque ya como yo estoy trabajando esto por 10, 20, 30, 40 años, el IA no me va a hacer nada más que yo estoy haciendo ahora. Pero nosotros estamos enfocando de la información. Dale más información para ellos pueden hacer una decisión positivo para ellos. No solamente es para decirle que el IA, IA, IA. No, es solamente para decirle que si trabajan tradicional por muchos años, es solamente darle ese empuje, suavecito de decirle que ya el IA ya está aquí y no va a parar. Si tienes no, unos bueno, equipos de Agile no usan el IA o de Claude o Copilot, podemos enseñar cómo lo podemos ganar más tiempo en su vida, cómo usar este tool. excelente, Eric. Y creo que eso es un poco lo que hablamos muy al inicio también de generar ese change management, porque no puedo seguir viviendo con organizaciones tradicionales. Van a ir evolucionando y parte de esto es ella, pero pues vienen también todas las metodologías que permiten que se adapten. De acuerdo. Daniela, también para ti, esta va para ti. Insisto que voy uno a uno. Eh, Esta pregunta me pareció muy interesante. Bueno, como muchas, pero es, ¿qué impacto ha tenido el uso no ético o no direccionado de la IA en la organización? No sé si se han dado cuenta casos, escándalos que has tenido, Daniela. Uf. Sí, 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 hay muchos ejemplos, ya sea a nivel organizacional, pero también de sociedad, ¿cierto? Em, bueno, yo creo que a nivel organizacional,
todos aquí entendemos que hay ciertas cosas que son supremamente importantes tener un framework, digamos, para proteger a la empresa. Datos, información sensible, em, cosas que, propiedad intelectual, ¿cierto? Estas cosas hay que protegerlas mucho. ¿Y qué pasa cuando nosotros usamos la inteligencia? Por ahí estaba viendo en el chat gente que habla del shadow AI, ¿cierto? ¿Cómo Ujú. hacemos para que la gente em, entienda que esto es un poquito existencial a nivel organizacional, ¿cierto? Porque cuando empezamos Ujú. a poner en riesgo ciertas cosas que son esenciales para la empresa, pues empezamos a caminar un camino que puede terminar en un sitio bastante negativo para todos. Entonces, em, yo creo que hay diferentes approaches y no hay una forma que sea buena y una que sea mala. Eso es muy dependiente a cada empresa. Yo estaba hablando hace poco con una gran empresa de branding, marketing y diseño a nivel europeo y del Reino Unido. Y el approach de ellos fue muy curioso. Ellos dijeron, nosotros sabemos que a nivel organizacional hay un poquito de shadow AI, ¿cierto? Porque estamos tratando de gente muy creativa y estamos haciendo unos approaches de esta manera. ¿Qué hizo esta empresa en particular? Pusieron un guideline, ¿cierto? Para decir, si ustedes usan Claude, sigan este manual y de acá no salgan. ¿Por qué? Porque esto nos va a proteger a todos, ¿cierto? Ok. Exacto. Hay, obviamente, organizaciones que son mucho más sensibles. Aquí estamos hablando un poquito de diseño, un poquito de ciertas cosas, bueno, que a nivel de propiedad intelectual sí, obviamente es muy importante, pero cuando estamos hablando de organizaciones que tienen muchos datos, digamos, que tienen, digamos, a nivel de insurance, de seguros, por ejemplo, o en el ámbito financiero, es muy importante que usemos la responsabilidad que usaríamos normalmente en nuestro trabajo, ¿sí me entiendes? Em, yo no creo que es exclusivo a la inteligencia artificial, es que tenemos que ser muy responsables en la forma en que llevamos em, la interacción con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquí queda un digital footprint, un paso y una huella digital. Y una vez lo sacamos, vuelta atrás, Ya no se recupera. ya no se puede, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que tener mucha diligencia, mucha responsabilidad, mucha conciencia en, a nivel de liderazgo que tenemos que poner el framework. ¿Sí me entiendes? Ujú. Eso no va a pasar por la de magia, ¿cierto? Esto va a pasar, le tenemos que dar una guianza muy clara a los equipos. Y a nivel individual, obviamente tener esa responsabilidad que pues que cada paso que estamos tomando en un mundo digital tiene una huella y podemos hacerle tracking a esas huellas y pues la información que sale. mm, También tenemos que entender que estas organizaciones son organizaciones privadas que tienen una base de datos gigante. Entonces, pues sí, tener conciencia ahí yo creo que es esencial. De acuerdo, y creo que eso es un punto que tocaste ahí y tal vez no habíamos sido tan claros al inicio, pero en todo el tema del contexto ético, efectivamente sí hay unos marcos de riesgo importantes, información de competencia, información de confidencialidad, conocimiento clave, incluso exposición de personas y de sus características. Entonces creo que el hablar de esa huella digital era bien importante y qué bueno que lo mencionaste con ese nivel de detalle, Daniel. Me encanta. Oh, Eric, pregunta final y luego ok. hacemos una recomendación para que cerremos. Listo, porque quiero Sí, cerrar 9:15, bueno, depende en dónde estén en Latinoamérica. Pueden ser las 8:15, 9:15, 10:15 o 11:15. Listo. Pero ya casi vamos a cerrar. Eric, una pregunta importante que nos hacen el público. En organizaciones muy grandes, en este caso nos hablan de una de más de 3.000 personas, ¿cómo trabajar esa alfabetización digital en IA? Hacerlo masivo, empezar a trabajar por agentes. ¿Cuál sería esa recomendación de paso a paso para entrar a una organización tan grande donde no va a ser sencillo seguramente hacerlo? sí, pues es importante saber a dónde están ellos en su journey. So, el assessment es bien importante. Y después de ahí, Ujú. como trabajamos con las empresas grandes de 3,000, 30,000 o 300,000, es que agarramos a 30 personas en el mismo departamento o en el mismo nivel y lo ponemos en un clase. Y si son 3,000 personas, lo agarramos esos 30 personas en un clase en una semana, un lunes, un martes, por medio día o 5 horas y le enseñamos el IA.
y después el otro día o en 2, 3 días agarramos 30 personas más. Solo podemos hacerlo cada día, 2 al día o cada semana. Depende del schedule de la empresa. Nosotros solo no agarramos personas y cada hora de cada día, de cada mes lo hacemos. Es como usted lo quiere. Y nosotros Ujú. we'll schedule it around you. Y efectivamente lo harías democratizando el conocimiento, es decir, tratar de cubrir por lo menos los elementos básicos a nivel Básicos. organizacional para Sí, garantizar que todos tengan un uso mínimo de las herramientas. sí, sí. Perfecto. Como decir que es enseñar a todo el mundo cómo leer y cómo escribir primero. Y después Ujú. de ahí vamos a hablar. Y después de ahí vamos a decir otras cosas. Y empezar por nivel y nivel. Porque es el Excelente. sí, enseñar a todo el mundo el IA y después de ahí role-based training. So marketing, data, de legal, marketing, de todo el mundo. So we'll do a step. Excelente. Me encanta ese journey que nos ha ido pintando durante el proceso, porque efectivamente una vez dices, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿en dónde está el core de poder empezar? Ven? Y seguramente en Es la medida la que más, la gente lo vaya, exacto, y en la es el medida que más las personas lo van importante. entendiendo, nos ayudan a ver dónde optimizamos, dónde hay mejora, qué proceso, y empiezan a identificar un montón de temas manuales que uno mismo en su día a día seguramente puede optimizar. Muy bien, el tiempo es corto, entonces quiero cerrar, pero antes de irnos, hoy hemos tenido un volumen de personas muy interesante conectado. Además, en nuestro canal de YouTube seguramente van a ver, seguramente seguirán las conversaciones. Entonces, me gustaría pedirles una recomendación final para aquellas empresas, organizaciones, responsables de organización que tenemos hoy conectados, que quieren seguir en esta ruta. ¿Qué les dejarían como gran recomendación hoy? Daniela y Eric, adelante. Daniela primero. Sí, yo creo que es recalcar lo que estaba diciendo hace un momento. Yo creo que hay tres capacidades claves. La primera es el pensamiento crítico y la habilidad de hacer una resolución estratégica de los problemas. Eso es esencial. La segunda es no perder la creatividad y la innovación, porque ahí viene la humanidad y ahí está uno de los soft skills más importantes que ya se volvió un KPI a nivel empresarial. Y lo Ujú. tercero es la adaptabilidad y la agilidad en el aprendizaje. O sea, aquí tenemos que estar súper cómodos con que el cambio es constante y esa adaptabilidad es lo que nos da el competitive advantage moving forward. Entonces yo diría que esas tres cosas son muy importantes. Excelente, Daniela, claro y concreto. Muy bien. Eric, ¿cuál sería tu recomendación? Esos tres, 100%. Otra cosa es que la transformación del IA no es rápido. No Ujú. es rápido porque te va a costar dinero. Porque si lo haces rápido, no lo vas a hacer bien, you are going to fail y te va a costar dinero porque el IA, tú necesitas licencia, tú necesitas a darle a todo mundo, el Copilot, ChatGPT, es mejor que haces esos tres de Dani perfectamente, pero ir suavemente, como el De canción. acuerdo. Porque hay que ir, paso por paso para entender cómo el IA va a trabajar para usted, para Ujú. trabajar por la organización, no el other way around. So, es bien importante hacer eso. Hay que tener strategy, hay que tener todo eso para ir adelante con el IA. Excelente, Eric, totalmente de acuerdo y creo que el foco es fundamental. Hay tanta tecnología y tantas herramientas que si uno se desborda, pues se gasta un dineral y no necesariamente va a tener resultados. Excelente. Señores panelistas, Daniela, Eric, muchas gracias. Creo que recorrimos temas técnicos, temas comportamentales, temas organizacionales. Tratamos de ir a ciertos detalles técnicos que, pues, obviamente aquí no puedo entrar en todo el tecnicismo, pero que sí es importante conocer. Y me parece importante ese journey que nos pintaba Eric de cómo irlo llevando mano a mano, paso a paso, perdón. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Hoy tuvimos una comunidad bien importante conectada. Muchas gracias. Hoy tenemos a toda Latinoamérica conectada, a nuestro equipo de toda Latinoamérica, el LHH, al equipo de marketing. Muchas gracias. Y bueno, espero que nos veamos próximamente. Tenemos que hacer otro entrando en alguno de los temas. Que yo estaba aquí feliz, ¿no? Me hubiera quedado, pero el tiempo se acaba. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.